Nos encontramos en el estudio con el abogado de la Universidad de Chile, Joaquín Polit. Él es experto en Derecho Civil y él es uno de los abogados de esta Casa de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que presentó tres escritos en realidad, uno al ministro Bulnes y dos al ministro Bayer, para efectos de exigir la fiscalización respecto a lo que estaba pasando con las universidades privadas en Chile. Vamos a conversar precisamente con el abogado Joaquín Polit. Abogado, gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, lo primero es preguntarle a propósito de lo que ha sido la defensa y la exposición desde ayer. Hemos estado viendo, claro, desde el lado acusatorio, lo que expusieron durante la mañana los diputados, y desde el lado de la defensa, lo que expuso tanto el ministro Bayer como sus abogados defensores. En lo central, hay coincidencia, digamos, entre aquellos que rechazan este nivel acusatorio, es que si bien la ley dice que es el ministro o el Ministerio de Educación el que tiene la facultad para fiscalizar, esta ley no precisa o no entrega las herramientas y los instrumentos para poder abordar esto en términos concretos. O sea, más allá de lo que uno pueda sospechar, se requieren instrumentos que la ley no otorgaría. Quiero saber, desde su punto de vista, cómo plantea usted, que ha estado en el otro lado, ese punto específicamente. Claro, Mirna, es necesario aclarar que el artículo 64 es una norma de lo que uno llamaría una norma adjudicación, es decir, va dirigida, ¿no es cierto?, a una autoridad para cerrar una universidad cuando esto infraccione los estatutos. Pero lógicamente el paso anterior es la investigación para poder llegar al cierre, ¿no es cierto? Uno no podría plantear un cierre, que es una sanción, sin haber realizado una investigación. ¿Qué es lo que planteaba la defensa el día de ayer? Señalaba que no habían herramientas, no habían facultades fiscalizadoras claras, descritas, para poder llegar, ¿no es cierto?, a fundamentar desde el punto de vista del fiscalizador esa sanción de cierre. Sin embargo, yo discrepo con ello. Discrepo porque en este caso, justamente en el del lucro, que es el que se está analizando, la provisión del lucro que estarían vulnerando las universidades, lo que existe es lo que se llamaría un fraude a la ley. Y en el fraude a la ley está, ¿no es cierto?, sistematizado, definido como una apariencia legítima, lícita, pero vulnerando el espíritu de la norma. Entonces, imagina usted misma que estuviéramos describiendo todos los actos lícitos que se pueden realizar en la vía del derecho, pero que a la vez, en el fondo, están vulnerando la norma. Sería imposible. Por lo tanto, la verdad que no se pueden definir todas las actividades que puede realizar, ¿no es cierto?, el ministro para llegar a fundamentar el cierre a la universidad. Es más, por algo existen registros públicos, se puede oficiar al Servicio de Impuesto Interno, se puede oficiar al Conservador de Bienes Raíces, se puede visitar el Registro de Comercio. ¿Pero están esas facultades de oficiar? Te estoy esas facultades, Mina, las tiene usted, las tengo yo. Son registros públicos donde se expone, ¿no es cierto?, ciertos antecedentes para fines de publicidad. Correcto, eso cuando se dice que el ministro puede actuar de oficio y no esperar que haya una denuncia en tal sentido. Exacto, y la facultad fiscalizadora, incluso, ¿no es cierto?, cualquier ciudadano también podría realizar este tipo, ¿no es cierto?, de averiguaciones en estos registros públicos y podría averiguar en una notaría, podría averiguar en un archivo judicial, podría ir al Conservador de Bienes Raíces para ver, ¿no es cierto?, quién tiene la propiedad de estos bienes inmuebles, cuál ha sido el precio de los contratos que se celebran. Hay actas de directorio que tienen que ser públicas también. Joaquín, pero vamos al punto que también plantea la defensa. La defensa dice que la ley deja una suerte de vacío. O sea, por ejemplo, en los hechos, en ninguna parte se señala que no se permitan las transacciones de las partes relacionadas. Para que el público entienda, partes relacionadas significa que la universidad A tiene una constructora B. Claro. Perfecto, que está relacionada y hay traspasos de dinero, de pagos. Entonces, lo que dice el ministro es que, por un lado, eso no está penado, digamos, que haya transacciones, pero que al mismo tiempo es muy difícil determinar que en el fondo las ganancias que estoy sacando de la universidad las estoy, entre comillas, lavando a partir de estas otras empresas, las llamadas sociedades espejo. ¿Cómo dice el ministro, me van a pedir a mí algo que la ley no me permite realizar? O sea, yo no le puedo exigir a la universidad ni ponerle la soga al cuello, denme este registro, denme este otro, quiero el acta, quiero no sé. Eso es lo que ha sostenido, digamos, insistentemente la defensa. Justamente en lo que discrepo. Efectivamente hay una protección de las personas jurídicas, sean que persigan fines de lucro o no. En el caso de las personas jurídicas que no persiguen fines de lucro en universidades, podrían, ¿no es cierto?, en una apariencia de legitimidad, de licitud, tener relaciones comerciales con otras personas jurídicas distintas que nacen en la vía del derecho, que sí persigan fines de lucro, ¿cierto?, que es lo que sucede con estas llamadas personas relacionadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Sucede que si uno mira la constitución de esa persona jurídica sin fines de lucro y la constitución de esa persona jurídica con fines de lucro, los miembros son los mismos, los domicilios son los mismos, hay capitales relacionados, y eso, Mirna, es posible perseguirlo perfectamente investigando en algo tan simple como el registro de comercio para ver quiénes son los socios, quiénes son los representantes legales de esta sociedad de espejo. Claro, pero ¿está de acuerdo usted que la ley lo permite? ¿Permite la transacción? Sí, claro. Permite que la universidad realice transacciones con otras empresas o personas jurídicas que persigan fines de lucro, por supuesto. Ella es una persona jurídica que tiene que arrendar, tiene que tener insumos, tiene que tener un mobiliario. El asunto es que esa otra empresa no puede ser de los mismos capitales o tener los mismos socios que los socios de las personas jurídicas, porque se produce un conflicto de interés. Claro, pero ¿es ilegal? No, los conflictos de intereses en general no son legales porque son bajo, ¿no es cierto?, la apariencia de licitud. Hay una vulneración de, ¿no es cierto?, el fin o la prohibición del lucro. ¿Por qué, Mirna? Porque indirectamente, a través de esta posibilidad que la ley permite, porque son personas jurídicas distintas, el fondo de la operación vulnera la norma. Y eso sí se puede perseguir a través del fraude de la ley. Claro, pero la pregunta es la siguiente, abogado. ¿No será hilar muy fino toda vez que, insisto, la ley no especifica el detalle, ¿no es cierto?, respecto del proceder en estos casos? O sea, lo que ha sostenido insistentemente, ojo, no solo el ministro Bayer, lo han dicho los otros exministros, la que fue ministra de Educación, Mariana Elwin, José Joaquín Brunner, en fin, dicen, pero es que, perdón, es que casi que nosotros tendríamos que vestir poco menos que de Batman para poder iniciar un tipo de cruzada contra el mal. O sea, ¿la ley es tan clara realmente como para que el ministro pudiera advertir todo esto? Es clara, Mirna. Lo que sucede es que la dificultad de esa persecución que usted alude no es una justificación para no emprenderla, eso es primera cosa. Segundo lugar, uno no puede estar enumerando todas las actividades lícitas, ni tampoco todas las actividades en el ingenio, ¿no es cierto?, un ser humano. Es como cuando usted, ¿no es cierto?, va a clonar lo que se ha visto en unas nuevas tarjetas con un sistema de Bluetooth. ¿Usted podrá anticipar en la ley, ¿no es cierto?, las tecnologías que puedan realizar los delincuentes para clonar estas tarjetas? No podría anticiparlas. Sin embargo, usted sabe que hay un delito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley entrega, ¿no es cierto?, herramientas, como son los oficios, como son estos registros públicos, para perseguir una vulneración de la norma, que es la persecución del lucro, que puede revestir las formas más ingeniosas de los seres humanos. Y eso es lo que la ley no puede anticiparse, obviamente, a escribir un catálogo de maneras de violar la ley. Claro, pero sería algo absurdo, ¿no? Y convengamos, en ese sentido, lo que usted señala es que todos sabían, es decir, era un secreto a voces, que las platas se traspasaban desde la universidad, que es una corporación sin fines de lucro, a una empresa que está relacionada y que tiene fines de lucro. Ahora, la pregunta es cómo yo pruebo el lucro, cómo yo pruebo que lo que gané en la universidad no lo reinvertí, como me obliga la ley, sino que se lo pasé a mi otra empresa. Bueno, porque usted cuando tiene una persona jurídica y reinvierte utilidad en esa persona jurídica, que no persigue fines de lucro, usted tiene que tener unos balances, tiene que tener registros, tiene que tener actas contables, tiene que tener una justificación cuando lo están cuestionando, ¿dónde están esos dineros? Claro, pero es que lo dice el ministro que él no tiene facultad para pedir las actas contables, ni los balances, ni los registros. Eso no es así, porque si no el ministro lo que estaría es avalando que una persona jurídica, ¿no es cierto?, pueden hacer a la vía del derecho que no tiene fiscalización alguna. Sería tan absurdo, Mirna, aseverar eso, como que todas las otras corporaciones que no son educacionales y que tienen la tutela del Ministerio de Justicia hace 150 años, que es cuando se creó el Código Civil, no puedan tener fiscalización. O sea, las personas naturales sí tenemos fiscalización y las personas jurídicas que no perciben fin de lucro, da lo mismo que sean educacionales o no, no tendrían posibilidad de ser fiscalizadas por el Estado. ¿Cómo alguien podría afirmar eso? Es un absurdo. Abogado, fíjese que ayer, justamente respecto de, para terminar el punto de las sociedades relacionadas, o las partes relacionadas, como dice la ley, fíjese que decía el abogado defensor Enrique Barros que no se podía establecer, por ejemplo, un precio de mercado, porque muchas veces se señala, oye, pero si estaban pagando por
por un arriendo una cifra exorbitante que sobrepasa con creces lo que se pagaría normalmente por un arriendo de un establecimiento educacional. Pero ¿cuál es el argumento que da la defensa? Dice, perdón, pero ya que son las universidades las que construyen a través de estas sociedades las propias instalaciones, no hay precio mercado claramente establecido. O sea, no se podría apelar a que, oiga, pero si afuera en el tal lugar hay una empresa que cobra tanto por arrendar y usted está cobrando mucho más. O sea, ojo, aquí hay un problema, aquí hay algo que no está bien. No, a mí me parece que esa explicación más bien revela una justificación sin fundamento, suerte de manotazos de ahogado, ¿no es cierto?, de señalar que no se podrían establecer precios de mercado. Evidentemente que en todos los inmuebles, según las zonas urbanas donde estén ubicados, se puede establecer un avalúo. Hay expertos tasadores que efectivamente podrían señalar cuál es el precio de mercado de esa propiedad, tanto para arriendos como para venta. Entonces, es tapar el sol con un dedo. Ahora, ¿hay vacíos regulatorios, Joaquín? ¿Hay vacíos regulatorios? Yo creo que siempre se puede mejorar. ¿Y que se requieran nuevas normas, como ha dicho el ministro? Por supuesto que siempre se puede mejorar, siempre se pueden dictar reglamentos. Fíjese que también eso es algo que se cuestiona, porque las leyes son normas abstractas, objetivas, generales, y que obviamente no tienen la especificidad de los reglamentos. Los reglamentos son los encargados de especificar la norma jurídica. Sin embargo, estimo que es irresponsable por parte de una potestad pública señalar que no tiene facultades fiscalizadoras de una persona que nace a la vía del derecho. Cuando se le otorga la posibilidad de una sanción, es porque el ordenamiento prevé que uno puede realizar una investigación y una fiscalización previa. Si él señala que no tiene las herramientas suficientes, bueno, hay que acudir a las herramientas que tenemos todos nosotros, como vuelvo a decir, los oficios a servicio de impuestos internos, para saber cuáles han sido las declaraciones de impuestos de los socios de estas corporaciones, cuál ha sido la declaración de impuestos de las personas relacionadas. Abogado, para que la gente lo entienda, porque son términos muy jurídicos, el oficio significa que cualquier persona natural puede ir y decir, yo quiero que se investigue o no. A ver, los explíquelo. oficios en general son entre autoridades. Correcto. Entonces explique cuál es el procedimiento. El procedimiento es que el Ministerio de Educación oficie al Servicio de Impuestos Internos, en virtud, ¿no es cierto?, de la potestad que tiene, del control que tiene sobre las personas jurídicas que no persiguen fines de lucro, para, por ejemplo, solicitar respecto de los socios, directores de estas personas jurídicas sin fines de lucro, cuáles han sido sus últimas declaraciones de impuestos en los 3 años anteriores. ¿Y por qué dice la defensa que el propio Contralor de la República puso un párale ahí? ¿Sabe qué? Se está yendo muy lejos. Mire, fíjese, cuando se intentó. Fíjese que yo escuché el día de ayer lo que puso la defensa al respecto, y ese dictamen lo leyeron de manera parcelada. Ese dictamen lo que señala es que mientras no se haya dictado el reglamento, que correspondía dictarlo al Ministerio de Educación, donde se especificaran cuáles eran, ¿no es cierto?, las peticiones concretas que se les podía realizar a una universidad respecto a la fiscalización, entonces obviamente no podían pedirse, pero referido a datos personales de los alumnos más que nada, porque la Ley de Protección de Datos Personales obviamente protege esa ¿no es cierto?, esa privacidad de los datos de los alumnos, pero no estaba referido el dictamen expresamente a otro tipo de información respecto, ¿no es cierto?, de la actividad financiera de la persona jurídica sin fines de lucro. Imagínese, una persona que no persigue fines de lucro, que tiene franquicias tributarias, que tiene, ¿no es cierto?, subsidios por parte del Estado, usted no va a poder pedirle cuál es su información contable. Por eso le pregunto, o sea, lo que dice el informe de Contraloría no es efectiva la forma en que se está leyendo. Fue parcelado como se leyó, y más bien se refería, porque ese informe estaba referido ¿no es cierto?, a la ley 20.169 o 129 sobre calidad de la educación, que tenía que pedir información respecto de los alumnos por una cuestión de acreditación. Sin embargo, eso estaba reñido con la Ley de Protección de Datos Personales. Eso fue la objeción que hizo Contraloría. Abogado, se menciona, y por favor explíquenos qué es el CIES. El ministro decía ayer que el CIES supone una posibilidad de exigir un listado acotado de información a las universidades. Claro, el CIE, ¿no es cierto?, información financiera que permite solicitar ingresos y egresos. Bueno, hay algunos que han señalado que estos ingresos y egresos no podría, ¿no es cierto?, denotar la noción de lucro, porque no se sabría, ¿no es cierto?, si esos ingresos son reinvertidos finalmente en la universidad o son desviados hacia los patrimonios de los socios de estas corporaciones. Los bolsillos de los dueños. Los bolsillos de los dueños, exactamente. Por lo tanto, sería una herramienta poco eficaz. Ahora, yo creo que es una de las tantas herramientas, como le digo yo, no es la panacea el CIE, ¿no es cierto?, para poder obtener información a fin de fiscalizar estas instituciones, pero como le vuelvo a decir, Mirna, si usted va al registro de comercio, ve que los mismos socios de las personas
jurídicas sin fines de lucro universidades son los socios que están en la constitución de la inmobiliaria, tienen el mismo domicilio, por una presunción básica, ¿no le parecerá que hay un conflicto de interés que los mismos que mandatan arrendar sean los arrendadores? Ahora, si se trata de eso, mire, le pongo solamente un caso que es un caso muy simple de derecho. El mandante y el mandatario, cuando usted manda a realizar una gestión, por ejemplo, de comprar, el mandatario no le puede vender lo que usted manda a comprar. Y eso el Código Civil lo regula porque está protegiendo ese conflicto de interés. Eso mismo se reproduce a escalas mayores en lo que sucede con las inmobiliarias y las universidades. Eso no hay que tener más dos dedos de frente para sumar 1 más 1 cuando tienen mismos domicilios, mismas personas que integran, ¿no es cierto?, estas personas jurídicas, para saber que ahí pueden haber operaciones que estén vulnerando este principio de la buena fe y los conflictos de interés. Abogado Joaquín Polit. Sí. Fíjese que ayer también en la exposición que hizo Enrique Barros se refería a los documentos que usted, junto a otros abogados de la Universidad de Chile, presentan en distintas oportunidades, particularmente en 2 oportunidades en el caso del ministro Bayer. Y dice, a ver, el ministro recibe una cantidad infinita de mails y de cartas. O sea, es razonable que no hubiese contestado, porque ustedes alegan que él nunca les contestó estas 12 presentaciones. ¿Qué le parece ese argumento? Le agradezco, Mirna, que me pregunte aquello, porque la verdad escuché esa frase de la defensa y me parece que no se ajusta a la realidad. Nosotros presentamos una presentación jurídica, no es una carta. Tiene la estructura, ¿no es cierto?, de una presentación de derecho y es una presentación a una autoridad pública. De parte, una solicitud de parte interesada, ¿no es cierto?, que éramos nosotros por representar intereses colectivos del funcionamiento de la educación superior en general. Y le quiero decir algo más. Me parece que esta noción de estar en contra de personas que intentan ayudar a fiscalizar esta universidad o a solucionar, fortalecer la educación superior en Chile, porque se la presentamos no por cuestiones personalistas, presentamos al ministro Bulnes primero. O sea, nadie podría acusarnos a nosotros de presentarse al ministro Bayer. La presentamos en el 2011, no el 2013. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque teníamos un trabajo detrás hecho con alumnos, algunos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y algunos profesores, un trabajo de investigación académica sobre el funcionamiento de la educación superior. Y luego de 3 meses llegamos a una conclusión que había que tener una pequeña arista dirigida, ¿no es cierto?, al ministerio, donde pudieran fiscalizarse las universidades privadas creadas con posterioridad en el 81, porque el diagnóstico era que se estaba lucrando. Y eran hechos públicos y notorios que habían salido en diario, en revistas. La misma María Olivia Monker tenía un libro, ¿no es cierto?, con esos datos. Hicimos un trabajo académico serio. Nadie sacó de una chistera esta presentación. Ninguno de nosotros tampoco pertenecía a ningún partido político. Entonces, a mí realmente me llega rabia e indignación, Mirna, cuando uno dedica su tiempo, no remunerado, a intentar ayudar, ¿no es cierto?, a una autoridad pública para que se erija, no contra nosotros, que no somos los malos, como usted dice, sino los malos son los que están lucrando en la educación. Entonces, finalmente, este gato de espalda, ¿no es cierto?, que trata de defenderse en contra de nosotros, que hicimos una presentación en el más noble espíritu de contribuir. No teníamos ninguna intención adicional ni ninguna visión utilitarista respecto a esta presentación. Entonces, quiero dejar en claro que no son meras cartas, que es una presentación hecha por algunos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la misión pública que tiene esta facultad. Y no fueron contestadas. No fueron contestadas durante 10 meses, fueron ignoradas. Tuvo que un diputado de la República presionar porque tomó conocimiento de esta presentación, y luego de que presionó y presentó un oficio al Ministerio de Educación, fue respondida luego de 10 días en forma negativa, es decir, diciendo que no tenían estas facultades para investigar. Muy bien, abogado Joaquín Polit, abogado de la Universidad de Chile, experto en Derecho Civil, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted mismo.